Bienvenidos a este webinar en línea organizado por Fertilab, con el fin de dar a conocer aspectos más relevantes sobre inocuidad y límite máximo de residuos en los mercados internacionales de berries. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la maestra Graciela López para presentar el tema regulación y aplicación de 6-BAP y TDZ en berries. A manera de presentación, me gustaría comentarles, la maestra Graciela cuenta con un extenso expertise en el tema de inocuidad alimentaria y sanidad vegetal, egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa y con maestría en Administración de Empresas con especialidad en calidad y productividad de tecnológico en el Tecnológico de Monterrey. La maestra Graciela es un experto técnico calificado ante la entidad mexicana de acreditación EMA en la rama de sanidad agropecuaria para las técnicas analíticas de cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masa y cromatografía líquida, espectrometría de masas. Adicionalmente, la maestra cuenta con especialidad de innovación y finanzas por la Universidad TecMilenio, teniendo en su perfil un valioso enfoque entre los aspectos técnicos, legislativos, administrativos para la industria agrícola internacional. La maestra se ha desempeñado durante 20 años en el rubro de residuos de plaguicidas por técnica analítica cromatográfica, principalmente en productos agrícolas. Actualmente, ejerce como asesora independiente para las empresas más importantes del rubro de laboratorios agrícolas y de inocuidad alimentaria. Maestra Graciela, muchas gracias por estar compartiendo esta información y sin más, le cedo la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer la participación a todos los que están conectados a esta plática, a esta charla. Y pues bueno, tendré la oportunidad hoy, esta tarde, de hablarles un poquito de lo que son estas dos moléculas, de estas dos fitohormonas y qué es lo que nos traen aquí en el tema que nos trae aquí ahorita en esta charla. Cabe señalar que inicialmente, bueno, el ingeniero María Lourdes era quien iba a dar la plática. Sin embargo, pues se tuvieron ahí algunas situaciones y pues tengo el honor de presentar esta charla ante ustedes. No sé si podamos empezar y compartir la presentación. Ok, pues damos inicio con esta charla que tiene por nombre Regulación y aplicación del 6BA y TDZ, específicamente en la parte de lo que son las berries. Como parte introductoria, pues habrá que mencionar que las citoquininas pues son hormonas vegetales que regulan la división celular, desarrollo y maduración. Dentro de este grupo, bueno, esta plática está muy enfocada a dos moléculas, ¿no? Que ambas son sintéticas. Sin embargo, pues todos sabemos que estas fitohormonas, hormonas vegetales, pues existen dentro de la misma naturaleza y se dan dentro de la parte de la fisiología de la planta. Y dentro de estas fitohormonas, pues tenemos mm, 5 clasificaciones. Unas son las que son a base del ácido abscísico. Estas pues ayudan a la abscisión de hojas y frutas. También dentro de estas fitohormonas pues tenemos el etileno. Esta es la única que se presenta en forma gaseosa. Y pues el etileno nos acelera la madurez, nos ayuda un poco a la parte de la formación de las raíces, inhibe el alargamiento. En tanto que las citoquininas nos ayudan mucho a la parte que es la división celular, diferenciación celular, yemas laterales, el retrato eh, de la senescencia, nos ayuda a la síntesis de la clorofila y evita la abscisión de las hojas y también nos ayuda un poco a la parte de la resistencia o tolerancia. El otro grupo son las giberelinas.
dentro de estas son las que nos ayudan, estas fitohormonas son las que tienen un efecto en la parte de la floración, estimulan también la división celular y el alargamiento de los entrenudos, también así como el alargamiento del fruto. Por ejemplo, el hecho de las giberelinas, cuando usamos estas fitohormonas, pues vamos a tener un fruto más alargado. Y el otro grupo químico, pues es el ácido indolacético, que es la parte que estas hormonas nos ayudan a lo que es la estimulación y crecimiento en tallos, ramas y raíces laterales, ¿no? Entonces, estas fitohormonas, si bien se producen de forma natural dentro de la parte del crecimiento durante el desarrollo de las plantas, pues también las hay sintéticas. Y las dos que nos traen a tema aquí en esta charla, pues son estas dos moléculas con las cuales pues hemos tenido algunas situaciones en cuanto a lo que es ya a la parte final, una vez que se hace la aplicación de estas moléculas y cuando se hace el análisis de residuos de plaguicidas, pues las estamos encontrando positivas en estos cultivos principalmente y pues es lo que, como consecuencia de, ¿no? Y además de hacer mención que estas, pues moléculas de momento no cuentan con un límite máximo de residuos. Pues bien, estas moléculas, ¿qué papel juegan? ¿Son héroes o villanos estas fitohormonas? Como mencionábamos, el 6-BAP es una molécula sintética. Hace un momento mencionábamos que existen estos grupos de forma natural, pero las hay en su versión sintética. Y bueno, ya lo mencionábamos anteriormente un poco. Esta nos ayuda a la estimulación de brotes y a la multiplicación de los tejidos. El TDZ, que es el tiadesurón, también nos ayuda a la inducción de brotes, a la división celular en cultivos y es un poco más potente que el anterior. También tenemos el forclornefurón, perdón, y esta nos ayuda a la parte del incremento del tamaño y calidad de frutos. Entonces, tenemos estas tres moléculas que normalmente pues las hemos venido observando como parte de los residuos de plaguicidas durante los análisis de este tipo de muestras, ¿no? Y bueno, esta charla también viene a colación justo porque es una preocupación de todos los productores y de todo el sector, porque se está haciendo uso de estas moléculas sintéticas y pues al final una vez que se cosecha, en este caso en las berries, pues tenemos la presencia de estos mismos. Y como mencioné hace un momento, desafortunadamente no hay legislación para este tipo de moléculas. Entonces, si bien, como mencionamos en un inicio, estas se producen de forma natural, sin embargo, como también las hay sintéticas, pues hay que ver justo de dónde provienen, ¿no? O por qué me están dando positivas y me salen en un análisis multiresiduos. Y lo que hemos encontrado que estas moléculas pues provienen justo del uso de estas moléculas sintéticas. Sin embargo, hay poca información o muchas de las veces estos productos, estas formulaciones químicas, no expresan en su contenido, en la parte de la declaratoria de ingrediente activo, exactamente a qué molécula se refiere. Entonces, lo que encontramos mucho en mercado es que en la composición garantizada solo dice giberelinas, citoquininas, pero no dice exactamente cuál de ellas son. Entonces, dentro de estas citoquininas podemos destacar la benciladenina, que es el 6-BAP, el tidiazurón, que es el TDZ, y el forclonofurón, que es el CPPU. Entonces, el hecho de que usemos este tipo de formulaciones sin saber
exactamente qué tipo de componentes están presentes, pues ha derivado en estas situaciones que son pues realmente que representan un riesgo comercial, sobre todo en un mercado tan importante como las berries. Ahora bien, estas gibberelinas y toquininas, pues es muy importante poder determinarlas y saber exactamente qué es lo que se está declarando. Em, ¿Cómo podemos nosotros determinar o ver en qué proporción están estas moléculas? Para ello, pues, como mencionábamos en un inicio, el análisis de residuos de plaguicidas, pues, nos puede apoyar bastante para esta determinación. Normalmente en la parte de estos análisis, la técnica que se utiliza, pues, es la parte de espectrometría de masas y es determinado o son extraídas mediante una metodología que se llama Ketchers. Esto es en la parte del fruto. Para la parte de em, determinar el ingrediente activo en un formulado, pues son otro tipo de metodologías. Son dos metodologías diferentes, si bien se usa la misma herramienta analítica, que en este caso es la espectrometría de masas, son diferentes. El tratamiento de muestra en un formulado es diferente al tratamiento de muestra para un análisis de residuos de plaguicidas. Ambos al final nos van a llevar a saber qué está presente tanto en la muestra y qué está presente en este caso en un plaguicida formulado y nos va a indicar qué molécula está presente y la cantidad presente en ella. Entonces, pues esta técnica analítica es una herramienta muy potente, muy selectiva, muy específica y nos lleva a este grado de determinación con demasiada fiabilidad para poder nosotros determinar si está presente o no una molécula y en qué cantidad. Entonces decíamos, estas moléculas que están presentes en este plaguicida formulado, pues hay que poder nosotros determinarlo y poder nosotros así saber con certeza qué es lo que estamos aplicando. En el mercado existen cientos de marcas comerciales, muchos de ellos a veces por, por secreto industrial de la empresa formuladora, pues muchas de las veces en la parte de ingrediente activo en etiqueta solo declara contenido total o hace algunas otras inferencias sin decir exactamente qué es lo que contiene el producto en sí. ¿Y esto por qué? Porque pues justo ellos están tratando de proteger esta parte que es confidencialidad, que es confidencial de su producto, lo cual nos lleva a nosotros a solamente tener una información sesgada sin conocer de forma específica cuál es el contenido específico de lo que nosotros estamos aplicando. Y pues acá aquí en Fertilab nosotros podemos justamente ofrecer este análisis para poder determinar el porcentaje de ingrediente activo, ya sea en un formulado o bien en la parte del análisis de residuos de plaguicidas, que son, como les comentaba, dos metodologías un tanto diferentes en cuanto a su forma de tratamiento de muestra. Sin embargo, pues utilizamos la misma herramienta, en este caso del analizador, que es en la parte de espectrometría. Y bueno, aquí es donde nosotros aquí en el laboratorio, en Fertilab, pues justo con esta preocupación de que qué es lo que estamos aplicando, nos han venido algunas productores y pues nos han dejado muestras de estos productos que, como comentábamos anteriormente, solo dicen el grupo químico sin especificar justamente qué citoquinina o qué giberelina
o cuál es la sustancia, o sea, no describe tal cual. Cuando ellos traen o se acercan a nosotros para hacer este análisis, pues justamente ya con esta herramienta que, como les comentaba, que es una de las mejores herramientas para la parte de análisis, podemos a través de la espectrometría hacer la caracterización por medio de las masas de cada molécula, poder determinar si está presente, qué está presente. En este caso, por ejemplo, pues tenemos que estar presente la benciladenina, que si bien quizás en el producto no viene declarado, pues sí es importante ir relacionando grupo químico y qué compuestos sintéticos, porque este es el problema, ¿no? O sea, existen de forma natural, sin embargo, de forma natural, una vez que ocurre toda la parte del desarrollo de la planta hasta la parte de la cosecha del fruto, pues esto se queda, digamos, se alcanza, es parte del proceso natural y no se alcanza a evidenciar todo esto que es de forma natural. Sin embargo, estos componentes que son adicionados o aplicados de forma sintética sí están dejando un residuo y sí se están determinando en los análisis multiresiduos. Y de ahí que ha venido esta preocupación, dado que como comenté al inicio, pues hay moléculas que pueden tener o no un límite máximo de residuos, ¿no? Otra de las preguntas que de repente nos llegan a hacer es ¿cuánto tiempo pertenecen las citoquininas en los frutos? Eh, Justamente, y lo voy a comentar un poquito más a fondo en las siguientes laminillas, el hecho de que no exista un límite máximo de residuos de plaguicidas nos lleva a no tener la suficiente información para nosotros poder determinar si esta decadencia, ¿no? En cuánto tiempo se va a metabolizar. Como no hay un límite máximo de residuos, toda esta información, todos estos estudios que se hacen previos a determinar cuál es un límite máximo de residuos de plaguicidas, pues entonces es lo que nos lleva a este desconocimiento. Como no existe, no está toda esta información, no podemos tener certeza de cuál es este tiempo en el que nosotros podemos aplicar y llegar a un residuo cero a cosecha. Sin embargo, pues hay mecanismos. Estos mecanismos se pueden establecer o se pueden determinar a través de, pues, experimentos, en este caso, haciendo aplicaciones, tratamientos de la molécula en cuestión y después de determinados tiempos, poder nosotros establecer en qué día, pues ya tenemos residuo cero. Y a esto nosotros le llamamos curva de degradación. Entonces, una curva de degradación, como se ve aquí en la parte, en la gráfica, pues es justamente es un protocolo donde se establecen cuántos tratamientos, qué dosis, qué frecuencia del plaguicida que está siendo estudiado en determinado cultivo para poder nosotros llegar a saber cuán- cuántos días tienen que transcurrir para nosotros llegar a un tiempo cero, cero residuos, ¿no? Claro, esto se tiene que hacer con varias réplicas porque pues, se necesita tener toda una base estadística y entre mayores tratamientos y más réplica, pues más robusto y con mayor certeza se puede determinar a qué día podemos llegar nosotros con cero residuos y estar protegidos. Y este es un mecanismo que se puede implementar justo cuando no tenemos toda esta información de estas moléculas que no tienen un límite máximo de residuos de plaguicidas. Ok, ¿qué pasa si en el país que exporto están prohibidas? Pues lo que vamos a encontrar, y de hecho
que es el caso, eh, la benciladenina, el 6-VAP, pues justamente, o podemos observar aquí que no existen tolerancias. En este caso, estamos ejemplificando para eh, la zarzamora. Y aquí podemos ver que para México, para Estados Unidos y China, la tolerancia es cero, o sea, no tiene tolerancia. No es que esté prohibido, no se tiene un límite establecido. Em, el límite máximo de residuos, pues es la cantidad máxima permitida de un plaguicida en un cultivo. Y este lo determina cada país. En este caso, cada país, de acuerdo a la frecuencia del uso de esa molécula, a la frecuencia del consumo de ese alimento, pues, y después de varios estudios, en este caso pues están relacionados con la parte toxicológica de la molécula, pues establece cuál es la cantidad máxima que se va a permitir para ese plaguicida en ese cultivo, de acuerdo también al consumo de la población en ese país. Es por ello que podemos tener diferencias de límites máximos de residuos de plaguicidas por país, porque cada país tiene hábitos de consumo diferentes. Entonces, lo que para un país puede ser un LMR de una parte por millón, en otro país puede ser de 0,1 e incluso en algunos, pues cero, ¿no? O no permitido. Y también cabe mencionar, por ejemplo, que podemos observar en esta lámina algunos valores. Estos valores que dicen default es justamente un límite permitido por cada país para cuando un LMR no tiene establecido un valor. Entonces ellos adoptan una tolerancia default, que es el límite de reporte. Normalmente se asume que es un 0,01 partes por millón, y se asume como un límite de reporte. ¿Qué significa esto? No es que la tolerancia sea este 0,01 sea una tolerancia, sino que es para cubrirse por algunas situaciones que pueden surgir en campo, como alguna contaminación cruzada, alguna deriva, o algún uso inadvertido de esa molécula. Entonces, cada país establece, en algunos casos, como es la Unión Europea, Corea, Japón y Canadá, ellos sí establecen este límite de reporte. Normalmente se asume que puede ser 0,01, dado que nosotros, al estar hablando de residuos de plaguicidas, lo que esperamos que sea una traza o un residuo es pues que sean cantidades menores a estas concentraciones. Es por ello que podemos ver estos LMRs de foul que le dicen, ¿no? Pero no es como tal que tenga un LMR, sino es una cantidad aceptada por ese país para tomar o no una acción, en este caso, pues legal, sobre el producto que está siendo enviado a ese país. Mismo caso, por ejemplo, acá el forclornefrón, también podemos observar que no contamos con un límite máximo de residuos. Es el mismo caso, México, Estados Unidos, China, y pues tenemos los LMRs de FAUL para algunos países, ¿no? Lo mismo pasa con tidiazurón. No existe un LMR para México, para Estados Unidos, para China. Y como podemos observar, pues el 0,01, si nosotros estamos haciendo uso de estas moléculas, si no tenemos conocimiento o si no se ha trabajado previo con una curva de degradación para poder nosotros conocer cómo se comporta esta molécula, en qué día yo ya voy a tener un residuo cero, pues lo que va a estar ocasionando es que salgan estas concentraciones por arriba de lo que llamamos límite de default o límite de reporte, y que estén pues siendo un riesgo comercial para este tipo de productos. Cabe señalar
que al ser pues no permitidos, por decir, o no tener un LMR o sobrepasar este límite máximo de plaguicidas que está en este caso establecido como el default, pues aquí el riesgo de excederlo, pues es muy fácil, ¿no? Porque pues en campo existen muchas condiciones que nos pueden llevar a que esa concentración, la que se está determinando o ese residuo que esté quedando en nuestro producto, sea mayor a este. Y por tanto, pues tener un problema durante la exportación de estos cultivos. Algunas de las veces, pues podemos encontrar que estamos determinando en un análisis algunas trazas, que como comenté hace un momento, una traza se espera que esté por debajo de 0,01 partes por millón. Y por ejemplo, aquí tenemos un positivo a nivel traza, que es forclonefurón a 0,007 partes por millón. Cabe señalar, y es muy importante, que a veces cuando tenemos este tipo de trazas, uno como productor puede pensar que efectivamente pueda no tener ningún problema a la hora de hacer su exportación del producto. Sin embargo, hay un factor que de repente se olvida y uno es que el muestreo pues es representativo, ¿no? Si el muestreo no fue representativo, quizás esta concentración que está a nivel traza, quizás puede estar en 0,01 o arriba de 0,01. Entonces, algo muy eh, que se tiene que tener demasiado cuidado es en realizar un muestreo representativo para nosotros, en caso de tener un resultado a nivel traza, poder tener esa certeza y hacer esa toma de decisión, porque al final del día alguien tiene que tomar la decisión de que, oye, tengo una traza, lo envío, no lo envío, entonces, pues tenemos que tener mayor, entre más información se tenga de ese muestreo, pues la decisión que se tome, pues va a ser más acertada. Y bueno, aquí tenemos un caso de una muestra que se analizó en el laboratorio, donde en un análisis de residuos justo en cultivo de zarzamora, pues se observa una concentración en 0,029 para forclonefrón. Entonces, como podemos ver, pues, y como comentaba justo hace un momento, eh, la concentración normalmente o estar a nivel traza, pues necesitas tener muy buenas prácticas agrícolas para salir casi casi que en residuo cero y hacer una buena aplicación, que todas las condiciones ambientales te lleven a que se metabolice la molécula. Y aquí pues podemos observar que seguramente después de aplicar sus buenas prácticas agrícolas, pues estamos viendo que tenemos positivo este plaguicida y está pues prácticamente al triple del límite de default, que es el 0,01, lo cual pues sí representa un grave riesgo esta molécula pues presente, ¿no? Cabe señalar pues en un análisis multiresiduos pues dan positivos pues el resto de las moléculas que se hayan aplicado. Pues aquí aparece imidacloprid, piraclostrobin, espinoteram y Z-cipermetrin, ¿no? Que son plaguicidas que se utilizan seguramente en este cultivo. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí nos está dando positivo tidiazurón, también esta misma muestra, que también este análisis es en zarzamora, estaba mectín, está tidiazurón y está Z-cipermetrin. Eh, y aquí es un caso interesante porque justo trae 0,009. Si mi límite de reporte es 0,01, pues aquí la toma de decisión se vuelve mucho más crítica, ¿no? Justo porque estamos justo en el límite. Es muy fácil
que sí estemos por encima, dado que las variaciones tanto de muestreo, tanto en la analítica pueden ocurrir, pues esto nos puede llevar a tener un rechazo, ¿no? Por enviar fruto pensando que sí está dentro o que está por debajo de la traza, cuando pues el riesgo de que realmente esté por arriba de, pues es muy alto. Lo mismo acá, tenemos otro caso donde aquí tenemos un positivo a benciladenine, el 6-VAP, y está en .01. Este está justo en el límite de reporte. Aquí también, nuevamente, la toma de decisión pues es más compleja porque estamos en el límite entre que si pasa o no pasa. Aquí, pues lo más adecuado o, o o lo que se recomienda es volver a hacer cuando estamos justo en este punto de inflexión, pues lo más recomendado es hacer un segundo muestreo, ¿no? Porque nosotros no queremos correr el riesgo, o bueno, porque no es solamente la muestra o el embarque que yo envío. Una vez que hay una alerta de importación, pues afecta a todo el mercado, no, no es específicamente ese embarque, sino que puede haber una afectación mayor para todo el sector. Y es justamente lo que, en una situación en la que no queremos estar. Y aquí pues justo es .01, 0.010 partes por millón, expresado en miligramos por kilogramo, que son las unidades del Sistema Internacional de Unidades. Y también esta misma muestra trae más moléculas que están presentes, recordando que en fruto lo que aplicamos es un análisis multiresidual y pues va a salir todo lo que se esté aplicando, en tanto que en un análisis para un formulado químico, pues es algo más dirigido y como les comentaba, una metodología, un tratamiento de muestra diferente, ¿no? Son dos cosas que si bien tienen demasiada relación, el tratamiento de muestra es diferente, porque nosotros tenemos que asegurar en una metodología, pues ver toda la batería de analitos, todas estas moléculas que pueden representar un riesgo, en tanto que en un formulado lo que queremos saber es qué trae en sí y la concentración de este activo, ¿no? Ok, en conclusión, la problemática con las moléculas como el 6-VAP y el TDZ y el forclorfenurón no está asociado a un efecto dañino. Es decir, em, estas moléculas, en específico, el 6-VAP, estas moléculas sí tienen algunos límites máximos de residuos establecidos. Sin embargo, estas moléculas, estos plaguicidas, inicialmente se autorizaron para cultivos como cereales. Y por ejemplo, en el caso específico, el 6-VAP, de hecho, se determina también en cárnicos. ¿Por qué? Porque estos cereales se utilizan mucho en alimentos, en carnes, y pues es factible, dado que su uso es para ciertos cultivos, pues espera que esté en quien lo consume, ¿no? En este caso, se hacen análisis de esta molécula en cárnicos. Esta molécula se registró, si mal no recuerdo, desde el 2005 y se registró únicamente para estos usos. Es por ello que ahorita tenemos este problema, porque es su uso estos límites máximos de residuos de plaguicidas se establecieron solo para cereales, no se establecieron en este caso, para frutos, para otros cultivos. Y de ahí es que viene ¿cómo decirlo? Pues sí, esta falta de legislación. Em, en este caso, la Unión Europea, que es quien revisa o quien se da la tarea de todas estas regulaciones, desde mi punto de vista, que es para mí la más estricta, y quien se da la tarea de hacer estas revisiones posteriores de si aumenta, quita
prohíbe algunas moléculas em, para su uso. Recientemente se volvió a hacer una revisión, justo en el 2019. Está publicado ahí en la página de la EFSA, que es la Autoridad Europea en cuestión de seguridad alimentaria. Ellos sí han revisado estas tolerancias, pero ¿qué ha pasado? Que en este caso, para establecer un límite máximo de residuos de plaguicidas, debe haber un interés de parte en este caso del formulador. Se tienen que hacer toda una serie de estudios para garantizar que estas moléculas pues no van a ser dañinas, en este caso al consumidor, porque lo que se pretende proteger es la salud humana y el consumidor final. Entonces, sí se han revisado, pero no se ha tenido todos estos estudios, no hay la suficiente evidencia para poder determinar si es segura o no estas moléculas, y es por ello que no se ha autorizado un límite máximo de residuos. Y pues sigue esta disyuntiva de ver si en futuras revisiones pues se van a autorizar o no. Sin embargo, hasta ahorita lo que se ha consultado y lo que han publicado en este caso, sobre todo la Unión Europea, que como les comento es quien se da la tarea de estar haciendo toda esta revisión con mayor frecuencia que el resto de los países, pues ha determinado que no hay la suficiente evidencia para establecer un límite máximo de residuos y para garantizar pues que esos residuos que puedan estar presentes en estos cultivos pues no son dañinos al consumidor. Es por eso que en ausencia de un límite máximo de residuos de plaguicidas, si bien no es que estén prohibidas, pues sí es un gran riesgo comercial porque no puedes exceder el 0,01 que te están permitiendo, ¿no? Bueno, la presentación o la información a presentar eh, sería todo hasta este momento, y pues damos apertura si tienen algunas preguntas. Muchísimas gracias, maestra Graciela. Muy interesante la información brindada. Vamos a realizar las preguntas que nos enviaron los participantes. Una de ellas es, ¿cuál sería un muestreo adecuado? Ok. Bueno, en este caso, Senacica tiene algunas guías públicas para muestreo. Lo que normalmente se acostumbra, o lo que se tiene establecido más que costumbre, es determinar la superficie en primera instancia a muestrear. En este caso, normalmente se establece una hectárea como una superficie, y cuando tenemos una superficie menor a una hectárea, lo que vamos a hacer es un muestreo en zigzag, un 5 de oros. Sin embargo, cuando tenemos superficies mayores a una hectárea pues lo que vamos a hacer es estratificar, es decir, vamos a dividir en secciones todo este predio y vamos a tomar frutos, ¿no? Que sean igual, vamos a repetir un 5 de oros, un zigzag, y lo que vamos a hacer es tomar frutos de estos puntos. Entonces, cuando son frutales, bueno, aquí en el caso de las berries, pues son frutas mucho más pequeñitas, y sé que es un fruto con demasiado valor comercial. Muchas de las veces, pues sí, tener una muestra representativa pues se ve influenciado por decir que qué van a hacer con tanta cantidad de muestra, ¿no? ¿Qué es lo que se recomienda? Es de cada predio van a tener una muestra primaria. En este caso, si es un estrato, lo vamos a dividir en 5 o 6 estratos. Vamos a obtener una muestra, se van a conjuntar. Una vez que se tenga conjuntado todos los frutos, lo que van a hacer entonces es un submuestreo y tomar la cantidad de muestra para análisis. Normalmente se piden de 400 gramos en el caso de las berries por ser un fruto pequeño. Sin embargo, pues el muestreo va a depender.
justamente del producto que se trate, ¿no? Y el resto, porque normalmente se muestra aproximadamente para este tipo de muestras fácilmente de 1 a 1,5 kilos. Al laboratorio pues se va a mandar una submuestra. Esta submuestra pues solo son 400 gramos. El resto pues se lo queda en la parte y quien muestreó, ¿no? No es que el laboratorio esté pidiendo una cantidad muy grande de muestra, sino más bien que se haga el muestreo bien hecho y que se mande un submuestreo después de hacer toda una conjunción de estos elementos de cada fruto, ¿no? Y es lo que se recomienda. Pero esta guía está pública y ahí viene explicado cómo hacer esta parte de tratamientos cuando se tratan de predios muy grandes. E incluso vienen indicaciones en el caso que sean frutales, tomar frutos de cada punto cardinal y vienen ahí bien detallado. Entonces se pueden guiar en esa información que está pública. Muchas gracias, maestra. Otra de las preguntas es, ¿tenemos que poner atención en los límites de residualidad de FDA o de USDA? Ok. La FDA y la USDA, ambos son departamentos del mismo país, en este caso de Estados Unidos. Y pues cada quien tiene sus funciones muy específicas de qué actividades se realizan. La EPA, a través del Código Federal de la Federación, en este caso el CFR de Estados Unidos, es el mecanismo a través del cual se establecen los límites máximos de residuos para Estados Unidos. Cada país tiene sus organismos y tiene sus particularidades de cómo se establece, pero ambas dependencias pertenecen al mismo país. Em, si tú o sea, si el producto se va a exportar a Japón, pues lo primero que tendríamos que hacer es revisar la legislación de Japón. Si va a Estados Unidos, el país indicado en este caso sería Estados Unidos. Si es Europa, pues tendría que ser la legislación europea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que revisar? En este caso, pues es el país destino y aplicar la legislación del país destino. Recordando que cuando hacemos uso de ciertos, bueno, de los plaguicidas, en esta cuestión de la parte de inocuidad agrícola, la molécula que se aplica tiene que ser permitida tanto en el país de uso como en el país destino. Si no es permitida en el país de uso, pues también nos podemos meter en problemas en una falla automática en una auditoría. Muchas gracias, maestra. Otra de las preguntas es, ¿a qué concentración en la planta puede causar alguna mutación, como sobrebrotación? Mm. La verdad, desconozco cuál es la dosis. Sé que, bueno, la información que yo tengo o que sé es que normalmente estas moléculas se utilizan en concentraciones muy, muy pequeñas. También no actúan de forma aislada, son pleitrópicas. Esto es que actúan en diferentes partes de la planta. Y muchas de ellas, por ejemplo, de estos primeros 5 grupos que mencioné al inicio, el etileno, las citoquininas, fibrilinas, ácido indolacético, el ácido abscísico, algunos pueden ser antagónicos, algunos pueden hacer sinergia. Interactúan en diferentes partes de la planta y cada una pues tiene funciones muy específicas. ¿A qué concentración o a qué dosis lo desconozco? La verdad que no sabría mm, dar esa respuesta, o sea, no sé. Muchas gracias, maestra. Quedó un poco de duda en la parte de los LMR. Comentan, si no hay legislación ni LMR para fitohormonas, ¿cuál es la problemática o por qué deberían ser monitoreadas? Ok. Am,
no, no hay una legislación y no hay un LMR, tienen que ser monitoreados porque cuando no existe un LMR, en automático, pues tienes que cumplir con lo que dice la legislación. Y la legislación que te dice, ok, yo no tengo un LMR, por tanto, al no estar registrado y no tener todos estos, el problema es que no hay todos estos estudios en estos cultivos que puedan garantizar que el uso es dañino o no a la salud. Entonces, como no se han presentado todos estos estudios, no puede, los países no pueden determinar si es seguro o no, porque los LMR se establecen, son concentraciones seguras para el consumidor, son concentraciones que una vez determinadas en el producto y ser consumidas no van a representar ningún riesgo. Aquí, ante la falta de esta información, eh, pues lo más seguro es tomar estas medidas, no tener, o sea, decir, no está permitido, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, no está legislado, y al no estar legislado, pues si te hacen una detección de algo que no tiene un uso permitido en ese cultivo, pues vas a tener una consecuencia. En el caso de los países que tienen un límite de FAO, es muy fácil, como vimos ahorita en los ejemplos de estos análisis, que puedes estar por encima de estos niveles, ¿no? Y el problema está en ello, en que no existe información suficiente para determinar si son seguras o no. Muchas gracias. ¿Cuál es la vida media del ingrediente activo en el tejido vegetal? Hasta ahorita, con la información que se tiene, no se ha podido establecer una vida media. ¿Cómo lo podemos saber justamente con algo que estamos planteando aquí? Y es que ante la falta de esta información, acudir o ayudarnos realizando estas curvas de degradación para poder nosotros tener pues esta evidencia de a qué día nosotros pudiéramos tener ya un residuo cero. Pero de momento, como no se tiene em, estos estudios, como no se han hecho establecidos estos límites máximos de residuos de plaguicidas, que como comenté también justo hace un momento, pues es toda una serie de estudios de dosis, frecuencias, cultivos, frecuencia de consumo. Como no se tiene esta información, pues tampoco se tiene este soporte para establecer eh, un, un- un intervalo, ¿no? A cosecha. Muchas gracias, maestra. Una pregunta un poquito específica sobre los análisis que se mandan a hacer. Comentan, había escuchado comentar que los resultados en partes por millón que arrojan los análisis dan a conocer la concentración que se tiene de 6 VAP en la drupa del fruto. Tengo dudas si existe algún estudio donde se arroje la concentración que exista en la semilla. Nuevamente, a ver. Claro que sí. Había escuchado comentar que los resultados en partes por millón que arrojan los análisis dan a conocer la concentración que se tiene de 6 VAP en la drupa del fruto. Tengo dudas si existe algún estudio donde arroje la concentración que existe en la semilla. No, al momento no se tiene información, no se cuenta con esta información para poder determinar qué concentración hay ya sea en semilla, en la pulpa del fruto, incluso pudiera ser en follaje. Sí es importante también mencionar que el mecanismo de estas moléculas son sistémicas. Al actuar a nivel celular, pues entran en el sistema de la planta. Y es importante tener siempre presente que cuando tenemos este tipo de comportamiento sistémico, es mucho más factible que este residuo de esta aplicación permanezca latente por un poquito más de tiempo, por más tiempo,
que cuando hablamos de moléculas que son de contacto. Las moléculas que son de contacto pues son más sensibles a otro tipo de condiciones, luz, temperatura, lo mismo las sistémicas, sin embargo, estas actúan a nivel celular. Entonces, eh, estas seguramente el mecanismo de cómo se van a ir metabolizando pues es diferente. Y de momento no se tienen esos estudios, sin embargo, sí se puede conocer haciendo, en este caso, análisis de residuos de diferentes partes del fruto. En este caso puede ser la pulpa, la semilla, el follaje, para poder saber eh, qué cantidad está presente en cada parte de la planta. Muchas gracias, maestra. Una última pregunta para finalizar. ¿Cuál es el método de extracción, purificación y determinación que usa Fertilab para determinar el 6-BAP? Claro, la metodología que se usa para determinar tanto el 6-BAC como el resto de las moléculas es la metodología Ketchers. Esta metodología, hay dos vertientes, que es la versión americana, la versión europea. ¿En qué radica que apliques una metodología u otra? Simplemente son algunos favorecen más a ciertas moléculas, es decir, durante las validaciones o diseños experimentales donde se pone a prueba en estos métodos, pues podemos ver que algunas plaguicidas son un poco, responden mejor, o nosotros le llamamos recuperación o recobro, con una de estas metodologías que con la otra. ¿Quién determina qué metodología emplear? El laboratorio. Prácticamente ambas metodologías son lo mismo. Lo que cambia es un buffer que se hace al inicio de la extracción para nosotros garantizar que el plaguicida presente en la muestra es estable y evitar que se nos degrade más. Em, en una metodología, el buffer se hace acidificando el acetonitrilo, que es en la metodología americana, y en la metodología europea, el buffer va en unas sales, en unos citratos, que ambas metodologías tienen por objeto mantener un pH de 5. ¿Por qué? Porque los plaguicidas son más estables en este pH. Entonces, Fertilab en específico hace uso de esta metodología europea que fue previamente validada, y pues durante las validaciones se pudo corroborar justamente esta parte que es muy importante, que se llama recobro, con el cual nosotros podemos garantizar que la concentración que nosotros adicionamos inicialmente en una prueba experimental, pues estamos recobrando el 100%. Entre que una metodología pueda garantizar que el recobro es más eficiente, la variación durante la medición o cuando estamos a nivel traza, pues es más factible poder determinar con un nivel de confianza pues del 95%, que esto es hablando de cuestiones experimentales y lo que se aplica en la estadística. Entonces, resumiendo, es la metodología Ketchers, y la parte del análisis pues se hace a través de espectrometría de masas. También quiero sí señalar que hay algunas moléculas que por su naturaleza pues no son factibles de determinar con esta metodología, pero en este caso serían plaguicidas, por mencionar algunos, plaguicidas polares, que estos plaguicidas requieren un tratamiento de muestra diferente, que al ser muy, muy, muy polares, el caso específico, por ejemplo, glifosato, no se puede determinar por Ketchers, pero la mayoría y dentro de estos justamente estas moléculas que mencionábamos, sí se determinan, los recobros son muy buenos, y pues están validados, revisados, y bueno, llevan todo un proceso de la parte de calidad, ¿no? Previamente a ser reportados.
Muchas gracias, maestra. Antes de darle la despedida, me permito darle un pequeño comercial. Les comento, pueden traer sus muestras en nuestro centro de acopio en las oficinas de Agriberis. Está en Jocotepec, Jalisco. Ahí pueden encontrar para hacer sus análisis de suelos y nutrición, diagnóstico fitosanitario, análisis de residuos de plaguicidas. Cualquier información extra la pueden conseguir en la página de Fertilab. Bueno, maestra, muchísimas gracias por responder todas las preguntas. Muy interesante la información. ¿Le gustaría agregar algo antes de finalizar? Solo pues agradecer el tiempo, espero pues que la información haya sido clara y que sí haya quedado pues sobre todo bien establecido sobre el riesgo que representa, independientemente si son legisladas o no, pues el riesgo que representa siempre el hecho de aplicar una molécula que dentro de que no tiene ese uso establecido, ¿no? Entonces, siempre que no se tenga toda esta información, pues el riesgo es justamente estar en esta situación de que se hacen uso de ellas y pues podemos tener una repercusión comercial, ¿no? Y el mercado de las berries, así como otros mercados, pues también son de los más grandes que tiene el país. eh, Nos caracterizamos, México se caracteriza por la buena calidad, por seguir todas estas prácticas agrícolas que con lo que estamos nosotros pues liderando, ¿no? La parte de esta exportación y pues creo que pues debe ser compromiso y responsabilidad de todos cuidarlo, ¿no? La afectación aislada de alguien que haga mal uso, incluso aunque se tenga, por ejemplo, un límite máximo de residuos de plaguicidas, si no se llevan bien estas buenas prácticas agrícolas y se hace un uso desmedido de estas, eventualmente pues va a ocasionar un problema. Y el problema desafortunadamente nunca es aislado, ¿no? Tiende a tener un impacto mayor y pues una afectación que puede ser un problema para todos. Entonces, pues la invitación aquí es aplicar todas estas buenas prácticas agrícolas y pues estar pendientes de ver qué es lo que están aplicando justamente para evitar que en un análisis de residuos de plaguicidas pues tengamos estas situaciones. Y pues no olvidar que justamente pues es la herramienta, ¿no? Para poder nosotros obtener información de lo que está presente en esta muestra y poder tomar una decisión sobre si esa muestra cumple o no cumple con el país destino. Sería de mi parte eso y pues darle las gracias por su tiempo. Muchas gracias, maestra, y a todos los compañeros, pues, por su participación. Les recordamos que la maestra Graciela López es consultora experta en el laboratorio Fertilab, donde podrán encontrar los análisis necesarios para realizar este tipo de estudios de campo y muchos más servicios de análisis agrícolas para el desarrollo óptimo de su cultivo. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales para reconocer las siguientes fechas de nuestros talleres. Nos vemos hasta un próximo evento. Muchas gracias, Gracias. maestra.